A ver, chicos, Pati. Entonces, el traumatismo encefalocraneal también es un problema de salud pública. Cuando tenemos un paciente que cae de altura, sea un adulto, sea un niño, o un paciente que tiene un accidente en moto, la posibilidad de secuelas son altas. Y muchas veces en pacientes adultos son pacientes que ya no van a poder recuperar sus labores habituales y tampoco van a poder laborar. Y existen para eso los seguros, y los seguros tienen que pagar lo que ese paciente no puede trabajar por un tiempo. Entonces es una pérdida para el sistema laboral. Los niños son los que más se caen, ¿no? Generalmente cuando son el primer hijo y se cae, así fuera de su altura, el papá o la mamá son muy aprensivos. El paciente se cae, pero todo lo ven que puede ser grave, ¿no? Pero no todo es grave. Un paciente que se cae, un niño que se cae caminando de su misma altura y que se tropieza y se golpea la cabeza, no va a tener una fractura craneal, ni tampoco va a necesitar una intervención quirúrgica, ni tampoco va a necesitar descanso médico. Pero generalmente en familiares que son, el niño es el único hijo o el primero, y en familiares de niños que tienen problemas de desarrollo psicomotor. En esos casos el papá y la mamá son muy exigentes, ¿no? Hay que tener cuidado porque también se pueden tener problemas legales en esos casos. Se supone que un niño está bajo el cuidado de los padres y se supone que no es bueno que se ande cayendo. Entonces, si un niño se trepa a un sillón que está pegado a la ventana del segundo piso, que está abierta, o se sube a una silla que está en un balcón de un quinto piso, y el niño de 3 años o 2 años y medio ve una mariposa o un ave que pasa, va a querer agarrarlo. Entonces hay niños, ahora como es la moda de tener departamentos, ¿no? Los niños se caen del quinto piso, del séptimo piso, del tercer piso. Y a veces son hijos del mismo personal de salud. Entonces, ya no hay mucho que hacer cuando caes del séptimo piso. Pero, ¿qué es lo que debió haber hecho los padres primero? Prevenir. ¿No? Prevenir. Si hay un niño pequeño en casa, no se puede estar golpeando la cabeza cada rato. Y tampoco uno tiene el instinto de poder saber que algo malo puede pasar viendo nomás un ambiente. Y los niños generalmente no se caen, no se accidentan en sus casas, sino es cuando los padres van a visitar a los abuelos, o van a visitar a los tíos y se descuidan. Porque un niño de 2 años no sube solo las escaleras, ni baja solo las escaleras. Pero hay cosas que se normalizan que no están bien. Entonces hay que tener bastante actitud preventiva, tanto en nuestras propias familias como para poder educar a otras personas. Ahí me tocó un paciente que se había caído 3 veces por las escaleras, pero gracias a Dios no le había pasado nada. Y cuando yo le dije a la mamá, señora, tiene que ponerle baranda a las escaleras y un niño tan pequeño no puede estar bajando solo, ella me quiso justificar que él bajara solo. Bueno, entonces le dije, señora, ya son 4 veces que está viniendo y usted siempre pide tomografías.
Pero las tomografías, una tomografía de cráneo es como si fueran 200 placas de radiografía de tórax. No le vas a hacer 200 placas de una sola a un niño de 3 años, pero te exige la tomografía. Uno le explica que no se debe hacer porque es radiación y eso a futuro trae otras consecuencias. ¿Cuál es el principal problema de la exposición a radiación repetida en menores de edad a futuro? El cáncer es uno, pero no es el más frecuente, la infertilidad. La infertilidad. Bueno. Sí, pues entonces cuando uno le explica al padre entiende, pero esta señora me dijo, doctor, haga su trabajo. Haga su trabajo. O sea, hágale la tomografía. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces mejor es prevenir, ¿ya? A que ocurran los accidentes. Cuando un niño cae de una altura mayor de 1 metro es el problema. Si se cae de su propia altura o si se cae de la cama, no debe haber nada grave. Si se cae de una silla, no debe haber nada grave. De la silla normal, ¿no? Porque hay unas sillas de niños que son más altas. De esas sí puede pasar algo grave. De la silla de niños que es más alta, de esas, si se cae sí puede pasar algo grave. Si se cae de una mesa, a veces a los lactantes, por ir a hacer otra cosa que está cerca, la mamá lo deja lactante en la mesa. Y la mamá se da la vuelta y apenas termina de dar la vuelta, se cae eso. Se puede fracturar el cráneo. Bueno. Entonces, ¿es bueno que un niño se golpee la cabeza repetidas veces? No. ¿Eso puede traer secuelas? Claro, pues los traumatismos encefalocranianos leves, repetidos, pueden traer secuelas en lo que es el comportamiento y pueden traer secuelas en lo que es las actividades cognitivas. O sea, mi niño se porta mal en el colegio, mi niño no atiende la clase. Puede ser consecuencia de traumatismos craneales leves múltiples. Entonces hay que prevenir eso, a veces no se toma en cuenta que puede pasar eso. Entonces, en general, no dejes que tu hogar sea un lugar peligroso para los niños. Mira, un niño sube una escalera en tijera o agarrando los cordones eléctricos o lo que le dije, ¿no? Se sube a un banquito que le han puesto justo decorando en la casa, le ponen un banco al lado de la ventana. Las caídas de las escaleras también pueden ser delicadas, son peligrosas. Las caídas de las escaleras, jugando con las ollas de agua caliente, pues, ¿no? Hay que prevenir los accidentes. Las caídas de gran altura, como los balcones, las ventanas, también a veces, algo que también he visto con regular frecuencia es que en las azoteas a veces los tragaluces tienen eternit, creo, no sé, o calamina, ¿no? Y el niño piensa hasta buena edad, hasta los 6 años, de que la calamina lo va a resistir cuando la pisa. Y la pisa y se va abajo porque eso se rompe. Entonces, no es porque le pusieron la calamina o un triple delgado al tragaluz, el niño no va a querer pisar. Bueno, entonces, los mecanismos de traumatismo encefalocraniano en menores de 2 años pueden ser caídas o también pueden ser por maltrato infantil. ¿Ya? Un niño con maltrato infantil es un niño que es desnutrido, que tiene signos externos de golpes repetidos, antiguos, recientes, de bastante tiempo o recientes, que están todos mezclados en el cuerpo. Y el médico tiene que saber en su mente decir que es posible que este niño esté sufriendo maltrato infantil, porque es algo que se puede denunciar. Pero usted no le va a decir de frente al papá, usted es un maltratador infantil, porque él te denuncia primero. Entonces, se sospecha en la clínica y después se pasa a servicio social y servicio social se encarga de hacer las otras averiguaciones. También, entre 2 y 10 años, accidentes en bicicleta. Mayores de 10 años, accidentes en los deportes, en bicicleta, caídas de altura sobre todo.
Dice, en menores de 12 meses la mortalidad se duplica al resto de las edades pediátricas. Este es un caso grave, ¿no? Ese fue un accidente de tránsito. ¿Ya? En la noche, viniendo del sur, dos vehículos chocan y este chico que en ese tiempo tenía 10 años, no tenía el cinturón puesto y sale por la ventana y sufre una disrupción craneoencefálica. Entonces, en otros países donde tienen bien registrado esto que es el traumatismo encefalocraniano, han encontrado que epidemiológicamente hay, por ejemplo, esto es en Estados Unidos, ya 50.000 muertes por traumatismo encefalocraniano, 275.000 hospitalizaciones, más de 1 millón de visitas a la emergencia. Y eso, como les decía al inicio, es un problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque hay discapacidad. Es una persona que podía trabajar y ahora ya no lo hace. Entonces, el traumatismo encefalocraniano se define como una alteración en la función cerebral u otra evidencia de patología cerebral. Cualquier alteración de la función cerebral causada por una fuerza externa, a causa de un impacto directo sobre el cráneo o una aceleración y desaceleración o la penetración de un objeto como un arma de fuego o ondas de choque de una explosión. Entonces, esa es la definición de traumatismo craneoencefálico. Toda lesión cerebral, consecuencias de una fuerza externa, que puede ser cualquiera de esos tipos, ¿no? Generalmente, bueno, las caídas de grandes alturas y la moto, ¿no? Como antiguamente, ¿logran distinguir esto de aquí? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Qué está haciendo? Esto es un médico, se supone, de hace 100 años. Está perforando. Es como un taladro, ¿no? De mano. Claro, es como un taladro manual, ¿no? Se llama trépano de Jackson. Trépano de Jackson. Es parecido a lo que usan, creo que los carpinteros, ¿no? Parecido a lo que usan los carpinteros. Entonces, con eso, antiguamente se lograba hacer un agujero en el cráneo. Pero, ¿qué riesgos tenía eso? De que eso no tiene un tope. O sea, si tú no tienes la experiencia o no estás con todos tus sentidos bien puestos, por decir, operando de amanecida, y no captas bien el toque, se puede hundir. ¿Ya? Entonces, en el Perú hemos usado eso hasta hace poco. Pues no somos una potencia en equipos médicos, ¿no? Pero actualmente ya está, como nos decían antes, eso debería estar en un museo. Pero hemos usado hasta hace poco eso, cuando yo hice la residencia, hace muchos años también se usaba, ¿no? Y era ya de ley que en algún momento de la residencia tenía que pasarte que te ibas un poquito, ¿no? Pero se notaba en la tomografía cuando se metía ese trépano de Jackson. Se notaba, o sea, el jefe decía, no, aquí el trépano se ha metido. Se notaba, entonces uno tenía que estar pendiente de que no te metas con la fuerza que... Pero ahora existen los craneótomos eléctricos, que son aparatos que se autotraban cuando sienten que han pasado el hueso y sienten una superficie blanda, que son las meninges. Se autotraban solos, ya no siguen taladrando. Y con eso mismo podemos hacer la apertura del cráneo. Pero esto pasaba hasta hace poco, ¿no? Entonces hay una alteración de la función y de la estructura del encéfalo producto de una energía ejercida directa o indirectamente sobre él.
El traumatismo encefalocraneano se acompaña de aumento de la presión intracraneal y puede tener alteraciones en las imágenes. En las radiografías se ven las fracturas y en las tomografías pueden verse el daño cerebral. El estudio de elección para el diagnóstico en un traumatismo encefalocraneano es la tomografía de cráneo, sin contraste. Tomografía de cráneo sin contraste. Es el estudio de elección lo que se puede hacer en emergencia para decidir o no una operación. Ahora, uno se golpea la cabeza en este instante y eso es un fenómeno que va evolucionando según la inflamación. Es como cuando uno se dobla el tobillo cuando está jugando y muchas veces en el momento no te duele, ¿no? Y tú sigues jugando y después ya empiezas a cojear y después ya no puedes ni mover el tobillo. Entonces, la inflamación es igual en todo el organismo. Uno se golpea la cabeza ahora en este segundo y el proceso evolutivo puede durar a concretarse hasta en 2 horas. Entonces, cuando un paciente se ha golpeado la cabeza y queda inconsciente y llega a los 10 minutos a una emergencia, nosotros tenemos que hacerle una tomografía de cráneo sin contraste. Pero esa tomografía va a mostrar todo el daño que tiene el cerebro o no. La tomografía que se hace a los 15 minutos de la caída va a mostrar todo el daño que tiene el cerebro. No. Pero tenemos que hacerla, sí. Ahora, ¿tenemos que repetirle una tomografía a las horas? Sí. Porque si el paciente sigue deteriorándose es porque sigue evolucionando la inflamación cerebral. De repente el paciente solamente llega soporoso, pero a las 2 horas ya está con anisocoria, o sea que una pupila es más grande que la otra. Y eso está evolucionando y amerita hacer... el paciente llega a los 15, se golpea, ya se cae de la moto. Le haces una tomografía a los 15 minutos. No hay hemorragias. Tú dices, no supe, pero a las 2 horas está con anisocoria y con hemiplegia. ¿Tú entras a operar con la primera tomografía de los 15 minutos? No, pues, ¿no? Es que tú mismo te estuvieras asegurando una negligencia médica. Porque, ¿qué haces en un paciente que no tiene una tomografía cuando ya ha evolucionado todo? De repente, en la segunda tomografía tiene un hematoma epidural. Tienes que hacer una segunda tomografía antes de entrar a operar. Entonces, la tomografía es un fenómeno evolutivo. El paciente tiene que ser observado 4 a 6 horas en la emergencia. ¿De qué depende eso? Yo les he estado conversando de que la altura, que el mecanismo del traumatismo craneal. Si un paciente llega y te dice que sufrió un accidente de tránsito, ¿le dan de alta en ese momento? No, por más que lo veas bien, ¿no? Tú dices, sí, el carro me hizo volar 3 metros y está conversando. Señor, tome su paracetamol y váyase a su casa. ¿Sí o no? No. Una persona anciana que cayó de las escaleras, que cayó 20 grados de las escaleras, está conversando, lo mandas a su casa. O sea, tienen que analizar cuál fue el mecanismo. Si el paciente se tropezó de su altura y ya han pasado 3 horas y está despierto sin ningún problema, ¿lo mandas a su casa? Puede ser, ¿no? Puede ser. Aunque hay tendencias a que a todo paciente se le haga una tomografía, ¿no? Hay tendencias a eso. En el Perú a veces los tomógrafos dicen, imagínate en este tiempo, en este año 2024, es difícil tener una cita de tomografía en cualquier hospital público y de salud del Perú. Una resonancia la puedes tener después de 15 días. Entonces, los recursos que tenemos no es como en Europa ni como en Estados Unidos.
tenemos que priorizar, ¿no? Pero tampoco eso que nos signifique que los pacientes se nos escapan. ¿Cómo tú te evitas que se escape un paciente que puede estar mal? Que tú analizas la historia de cómo ha sido el traumatismo craneal y viendo si ha caído más de 1 metro, cayó de las escaleras o usa anticoagulantes, ¿no? Tiene antecedentes, o fue un accidente de moto, o fue un accidente de tránsito, le dices que tiene que esperar en la emergencia unas horas. Si tú al paciente de inicio le dices que tiene que esperar, ese paciente no va a decir que le están demorando la atención. Pero si tú dices, adentro nomás dices, hay que hacerlo que espere 4 horas ahí nomás sin que sepa, ahí se va a quejar afuera, aquí no me atienden, aquí va a venir la prensa, que estoy hace 4 horas, cuando la realidad es que tiene que esperar 4 horas. Entonces, hay que priorizar según la historia de cómo fue el traumatismo. ¿En qué casos tú no puedes tener una historia de traumatismo? Cuando nadie vio. El paciente viene con su golpe aquí en la frente, un tremendo cefalohematoma, y el niño, no sé, de 6 años, y señora, ¿cómo fue? No he visto. También tienes que hacerlo esperar. Nadie ha visto. Un paciente que está alcoholizado, lo mandas a su casa, por más mal guiado que esté, y si tiene una lesión extracraneal, ¿no? Tiene que hacer lo que se quiere. Pacientes con autismo tampoco, que no pueden decir, tienen que hacer lo que se quiere. Pacientes con síndrome de Down tienen que hacer lo que se quiere. No lo pueden mandar a su casa rápido, a menos que le hagas una tomografía y digas, bueno, esta tomografía está normal, se puede ir. En esos pacientes, ¿no? En estos pacientes que no pueden comunicarse, que no pueden decir exactamente lo que sienten. Pero tengan en cuenta que un paciente debe ser observado 4 a 6 horas. Y la tomografía cerebral es el examen de elección, ¿no? Y que cuando se toma antes de la primera hora de tiempo, no muestra todo el daño. Ahora aquí vamos a utilizar lo que es la escala de coma de Glasgow, que tiene que ver con la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Esto no es necesario que apoye porque todo lo vamos a manejar como si fuera en adultos. Solamente yo tengo la presentación en niños y nos ayuda bastante para ver lo que es niños y adultos. Pero el Glasgow lo valoramos del 3 al 15. No existe Glasgow 0, 1 ni 2. ¿Ya? Apertura ocular espontánea 4, al habla 3, al dolor 2 y no apertura a los ojos 1. Respuesta motora sigue o obedece órdenes 6, localiza el dolor cuando tú lo estimulas 5, no localiza el dolor pero sí llega a retirar tu mano cuando te estás produciendo el dolor 4, flexión anormal 3, extensión anormal 2 y no hay movimiento 1. Respuesta verbal orientado 5, desorientado 4, palabras inapropiadas 3, sonidos incomprensibles 2 y no emite sonidos 1. Entonces existen varias clasificaciones de traumatismo cráneoencefálico y tenemos que un traumatismo cráneoencefálico mínimo es el paciente en Glasgow 15 que no ha perdido la conciencia en ningún momento y tampoco presenta una alteración de la memoria. Hay pacientes que al caer se olvidan que se han caído y ya en la emergencia sí pues dicen no me acuerdo que me he caído porque perdió la memoria. Un paciente que pierde la conciencia, así sea por unos segundos, o pierde la memoria, ¿ya sería un TEC mínimo? No, ya es algo más. Un TEC leve o un traumatismo encefalocraniano leve, el paciente está en Glasgow 14 o 15, pero sí tiene pérdida de conciencia menor de 5 minutos o un déficit neurológico focal. Un TEC moderado, el Glasgow es de 9 a 13 o con pérdida de conciencia de 5 minutos o déficit neurológico focal. Un TEC severo es Glasgow menor de 8. Cuando un TEC es severo, ¿qué hemos dicho? El paciente hay que
parte servicio del hospital debe pasar a unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Tiene que ser intubado porque tiene que protegerse la vía aérea. Entonces, el TEC severo o el TEC grave con Glasgow menor de 8 pasa a unidad de cuidados intensivos. Paciente con deterioro neurológico, caída de 2 o más puntos de la escala de Glasgow. O sea, el paciente llega a la emergencia con Glasgow 13 y a la hora ya está en Glasgow 11. Es un TEC severo que está progresando rápido. La midriasis o la anisocoria, también se tienen que revisar las pupilas y valorarse la fuerza, cómo está en las extremidades, si hay hemiparesia o hemiplegia de qué lado. La caída de riesgo es la que es mayor de 1,5 metros en adultos y mayor de 1 metro en menores de 2 años. Un lactante que se cae de una mesa ya es algo importante. Bueno, impacto directo con objeto contundente, accidente, vehículo motor con desplazamiento de pasajeros, incluso cuando hubo muerte de algún pasajero o vueltas de campana del vehículo, cuando el traumatismo no fue presenciado, es lo que les he mencionado, cuando ha sido un peatón o un ciclista sin casco atropellado por un vehículo motor, en caso de zambullidas también, golpes por accidente en bicicleta o en moto, o cuando se puede evidenciar una herida penetrante en el cuero cabelludo. Esos son mecanismos de riesgo. Entonces es importante poder hacer una averiguación de cómo ocurrió esto. Entonces, paciente TEC leve sin alteración del nivel de conciencia y una exploración neurológica normal, sin evidencia de fractura de cráneo. Ahora acá hay un término que es la conmoción cerebral. Un paciente que tiene un traumatismo craneal puede sufrir un momento de aturdimiento. Incluso puede haber un momento en que siente que no puede respirar, estando el paciente despierto. Pero son estados transitorios de disfunción neurológica. No son permanentes, solamente duran unos segundos. Pero la lesión cerebral no se puede reconocer, no es reconocible en las tomografías. Puede haber confusión momentánea, disminución transitoria de la respuesta a los estímulos, vómitos, mareos, cefalea, pérdida de conciencia. Y esto es una conmoción cerebral. Con una tomografía normal. Cuando el paciente tiene estos síntomas, se le explica de que estos síntomas pueden durar solamente un tiempo y que van a ir disminuyendo progresivamente. Y que el paciente debe mantener reposo, dieta blanda. Entonces aquí ya vemos lo que son las lesiones traumáticas importantes y aquí vemos una fractura deprimida. A veces no es tan fácil. El papá dice se ha golpeado y aquí hay un hematoma y los contornos los siente como más bajos y dice está hundido. Pero ¿cómo salen de duda de eso? Solamente por la tomografía. Fractura de base de cráneo, también hay síntomas que pueden dar. De riesgo alto, grupos de riesgo de lesión intracraneal, traumatismo encefalocraniano, focalidad neurológica, o sea, las hemiparencias, las hemiplejías, los trastornos del lenguaje, signos de fractura basilar, que son hematomas que se producen en la parte posterior del cuello. En caso de pacientes menores de 1 año, cuando la fontanela, que es esta parte de la parte anterior que debería ser blanda, está tensa. Convulsiones también es de riesgo alto. Cefalohematomas que no sean en la zona frontal, o sea, hematomas en las zonas parietales, occipitales, pérdida de conocimiento mayor de 5 segundos, vómitos que hubieran mecanismos
mecanismos de riesgo como el que nos hemos descrito, y en mayores de 2 años, pérdida de conocimiento, vómito, cefalea grave, y también ahí entran lo que son los mecanismos de riesgo. Por eso les menciono que es importante averiguar bien cómo sucedió el traumatismo craneal. Riesgo bajo, Glasgow 15, no signos de fractura, no mecanismos de riesgo, no focalidad neurológica, no está hemiparénquico, no está básico, el paciente asintomático, ¿no? El mecanismo debe precisarse siempre que sea posible. El paciente que tiene un riesgo intermedio debe permanecer en la emergencia al menos 6 horas, yo les mencioné 4 a 6 horas, ¿no? Y aquí un niño no se queja de dolor de cabeza sin motivo. Si el niño dice que le duele la cabeza, hay que tomarlo en cuenta. Pero a veces también pasa que el papá trae al paciente y tú le preguntas al niño, ¿te duele la cabeza? Y dice, no. ¿Te duele la cabeza? No. Y el papá le mira amado. Dile que le duele la cabeza. Y también cuando otro signo importante son los vómitos. Los vómitos persistentes, ¿no? Pacientes que ya llega y te dice que está vomitando desde hace 3 o 4 horas y cualquier líquido o alimento que le dan lo vomita, es un paciente que se debe internar. También existe lo que es el traumatismo encefalocraniano abierto y cerrado, y el traumatismo no complicado y complicado. Ahora eso tiene que ver con las lesiones que se puedan producir intracranealmente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una fractura deprimida con esquirlas óseas metidas dentro del parénquima. También puede ingresar aire dentro del cráneo y eso se llama neumoencéfalo. Esto es un proyectil de arma de fuego que también se puede quedar alojado dentro del parénquima. Esto es una contusión hemorrágica cerebral, ocurre dentro del parénquima cerebral y ustedes pueden ver ahí que hay una disminución del ventrículo en comparación del otro porque esto produce edema. Esto es un hematoma epidural, un hematoma subdural, hemorragias intracerebrales, edema cerebral con herniación, que en el sitio de la fractura se ve que el cerebro sobresale también. Y otras lesiones posteriores, ¿no? Ahora, siempre que hay un traumatismo encefalocraniano, hay una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria es la que produce el mismo golpe en el momento que se está produciendo todo. Y la lesión secundaria es la que se produce en consecuencia del edema de la lesión primaria. Nosotros como médicos no podemos tratar la lesión primaria. La lesión primaria es una lesión que está establecida, que se ha producido por el golpe en el momento. Pero la lesión secundaria sí la podemos disminuir. Y es por eso que existe el manitón, las soluciones hipertónicas, la unidad de cuidados intensivos y también las cirugías para disminuir la lesión secundaria. La lesión primaria no es posible de tratarla ni de mejorarla. Y hay una clasificación en lo que son las tomografías, que es la clasificación de Marshall. Solamente para que lo vean, una tomografía normal, como la que vemos aquí, la línea media conservada, no hay, esto es el parénquima cerebral, los ventrículos, y no hay lesiones hemorrágicas ni en el parénquima, ni fracturas. Aquí vemos una lesión, pequeñas lesiones, la tipo 2 difusa, como esta por ejemplo. Vemos edema cerebral. Ustedes me dirán, pero esto es igual a la primera y no es igual. Mira, aquí vemos ventrículos. Y aquí, ¿qué dijimos que es lo que disminuye cuando se produce la hipertensión endocranial?
que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay un edema cerebral difuso o solo bilateral, no se ven los ventrículos. Por el edema cerebral, el organismo compensa la presión intracraneal disminuyendo los ventrículos. Ahora, también puede haber un edema unilateral. Aquí vemos que hay inflamación. ¿Este qué hemisferio es? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Entonces aquí hay inflamación en el hemisferio izquierdo. ¿Y por qué yo sé que hay inflamación? Porque cuando yo lo comparo con esto que es normal, aquí se ve el ventrículo y aquí no se ve. Otra cosa es que aquí la línea media está en su sitio y aquí la línea media está desviada hacia el lado derecho. Entonces aquí hay un edema bilateral con borramiento de ventrículos y aquí hay un edema de un hemisferio con disminución de un ventrículo. Aquí hay lesiones que pueden ser evacuadas, ¿no? Aquí se notan signos estos puntitos negros son neumoencéfalo y un hematoma subdural laminar que puede ser operado, ¿no? Y el paciente puede mejorar con eso. Y aquí vemos una lesión mayor de 25 centímetros cúbicos no evacuada, ¿no? Todo esto es en tomografía, la hemorragia se ve hiperdenso. Las hemorragias se ven hiperdensas. ¿Cuál es la incidencia de hipertensión endocranial según la tomografía? En esta que se ve normal es ninguno. En esta, donde hay una lesión pequeña, puede ser hasta 28%. En esta, donde hay edema bilateral, hasta 63%. En donde hay edema de un solo lado con desviación de la línea media, 100%. En las que tienen lesiones ocupantes de espacio que son evacuadas, hasta 65%. Y lesiones mayores de 25 centímetros cúbicos no evacuadas, 84%. Entonces, a partir de aquí son hallazgos tomográficos que pueden llegar a ser operados. Entonces, glasgo grave, glasgo menor de 8. La lesión primaria, lo que les mencionaba, que se produce en el momento del accidente, la fractura, las contusiones cerebrales, la laceración, los hematomas extradurales, las contusiones hemorrágicas, el hematoma intracerebral, el hematoma subdural, la hemorragia subarachnoidea, la hemorragia intraventricular. Y también hay el caso de pacientes que están en coma, pero la tomografía se ve normal, pero el paciente está en coma, consecuencia de un traumatismo craneal, y eso es el daño axonal difuso. En la tomografía, el daño axonal difuso no tiene una representación, pero el paciente está en coma, y esa lesión axonal difusa solamente se va a poder ver en una resonancia. Entonces, la lesión primaria es la que se produce en el momento del accidente y en la cual nosotros no podemos hacer nada, ya se produjo. Y eso va a traer las secuelas que correspondan. Nosotros lo que vamos a poder tratar de disminuir son las consecuencias de la lesión secundaria, que son las que se producen por el edema que ocurre a raíz de la lesión primaria. Entonces, cuando se inflama la lesión primaria, produce hipertensión endocranial, produce edema, produce hipoxia, produce isquemia, produce eventos neuroquímicos y fisiológicos iniciados por la isquemia. Bueno, y aquí vienen varias sustancias como el glutamato, las interleuquinas, el lactato. Cuando no llega el oxígeno al cerebro, se acumula el lactato y se produce el edema cerebral y los radicales libres. Y aumenta el metabolismo anaeróbico, que es perjudicial para el tejido cerebral. Entonces, se debe considerar la observación en urgencias, o sea, en la misma sala de emergencias, cuando el paciente tiene un glasgo menor de 15, cuando tiene focalidad neurológica. Focalidad neurológica no solamente se refiere a la parte motora, sino se refiere al trastorno de las áreas elocuentes. Si un paciente no tiene una afasia
también es una focalidad neurológica. O si el paciente dice que no puede ver, también es una focalidad neurológica. No solamente tiene que ver con la fuerza. Cuando tiene un estado neurológico alterado, cuando está vomitando, ¿no? Hay intolerancia oral. Cuando tiene lesiones, consecuencia del politraumatismo, tiene lesiones extracraneales graves, a veces traumatismos pulmonares o traumatismo hepático. Dolor de cabeza, vómitos son los signos de alarma que le comunicamos a la familia, que vendrían a ser los síntomas de la hipertensión endocraneal. Cefalea intensa, vómitos repetidos, incluso puede haber en un traumatismo craneal salida de líquido o sangre por los oídos o la nariz, alteración del comportamiento, del equilibrio, de la visión, del habla, dificultad para ser despertado, permanecer despierto, que sería estar en un estado de sopor, convulsiones o pérdida de fuerza. Se recomienda la hospitalización. Aquí en Perú no tanto. Generalmente los que tienen GLACO menor de 8 van a nivel de cuidados intensivos. Pero mira, estos son una guía española que indican que un paciente puede ir a unidad de cuidados intensivos incluso estando en GLACO menor de 13. Pero un paciente que está en GLACO menor de 13 es un paciente que está despierto. A ver si se hacen los cálculos. Sí, es un paciente que está despierto. Está incoherente, pero está despierto. Un paciente con GLACO menor de 13 es un paciente que requiere intubación endotraqueal. No, es menor de 8. Entonces, es muy difícil que un paciente con GLACO menor de 13 pueda ir a una unidad de cuidados intensivos. ¿A dónde le correspondería ir? A una unidad de cuidados intermedios, ¿ya? O a una sala de observación de emergencia. En UCI, GLACO menor de 8, lesiones. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los 3 componentes intracraneales? Son 3, ¿no? Tenemos el tejido cerebral, ¿no? El tejido del sistema nervioso central, tenemos el tejido cefalorraquídeo y tenemos la sangre que está circulando intracranealmente por las arterias intracraneales. Entonces, cualquier alteración en uno de ellos va a causar un aumento de la presión intracraneal. Esto ya lo hemos visto, son los 3 componentes. Y tenemos esta imagen que también ya habíamos visto. La presión normal, que también ya habíamos visto, que es de 10 a 15. Y habíamos dicho hasta 20, ¿no? Cuando un paciente está con un sensor de presión intracraneal, ¿cuáles son los 2 que más usamos en Perú de sensores de presión intracraneal? Intraparenquimal y el otro intraventricular, ¿ya? Entonces, si un paciente está con un monitor de presión intracraneal, encontramos que está intubado, encontramos que está con medidas de neuroprotección de cuidados intensivos, pero a pesar de eso la presión está subiendo más de 20. En ese caso es que se hace una junta médica y se conversa con la familia si ir. ¿Qué 2 opciones tenemos? El coma barbitúrico y el otro es la craniectomía descompresiva. ¿Por qué se llama craniectomía? Porque el cráneo, la tapa del cráneo no va a volver a tapar ese cráneo. Nosotros decimos craniostomía cuando vamos a hacer un agujero en el cráneo. Craniostomía. Decimos craneotomía cuando se va a abrir una tapa del cráneo y se va a volver a su sitio. Sea para evacuar una hemorragia, sea para sacar un tumor, sea para clipar un aneurisma, lo que sea, pero la tapa va a regresar a su sitio. Y decimos craniectomía cuando esta tapa de cráneo no va a regresar. Si no va a regresar a su sitio, como dijeron hace un momento, va a quedar blando, ¿no? Se va a sentir, vamos a poder cerrar la piel, el cuero cabelludo, pero
se va a sentir blando porque lo que vamos a estar tocando es la masa encefálica. El paciente tiene que evitar dormir de ese lado, hacer presión de ese lado. Por un tiempo el paciente tiene que evitar presionar ese lado. ¿Y qué hacemos con el hueso? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer con ese hueso de esa craniectomía descompresiva que no lo vamos a volver a poner ahí? ¿Lo botamos en la basura? No, te denuncia, pues el señor va a decir dónde está mi hueso, si sobrevive te dice dónde está mi hueso. ¿Qué se hace con esa tapa? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿O qué han leído? ¿Qué han escuchado? ¿Qué les contó su vecino? Lo guardamos aquí en el tórax. ¿Ah? Lo guardamos en el tórax. Claro, una opción es que se puede guardar en la pared del abdomen, en la pared. Entre el músculo y la grasa de la pared abdominal se hace una incisión, se diseca un plano como si fuera un bolsillo y esa tapa que tiene 12 centímetros como mínimo entra y se guarda ahí y se cierra. ¿Y cuál es la otra opción? La más recomendable. Que vaya a un banco de huesos del hospital. Si el hospital es un hospital grande que tiene un banco de huesos, se envía a guardar al banco de huesos donde se congela. Como exhibición. Sí, donde se congela. Pero si es un hospital chico que no tiene banco de huesos, se tiene que guardar en la pared del abdomen. En la pared del abdomen solamente puede estar 4 a 6 meses, porque si tú lo dejas más tiempo, el mismo organismo se va comiendo el hueso. Pasa de que hemos puesto una tapa de 12 centímetros y sacamos una tapa de 5 centímetros, porque ya se lo digiere. Lo que hacemos nosotros ahora, muchos años ya, es mandarlo al banco de huesos. Ahora, habíamos conversado que un paciente que llega a este punto de tener una hipertensión endocraniana refractaria al tratamiento intensivo, es un paciente que está más cerca de morir o no. Sí. ¿Y qué dos opciones tiene? ¿El coma barbitúrico o la craniectomía descompresiva? Nos ha pasado en el hospital de Bariati que de un lapso de 10 años habíamos mandado más de 200 tapas de cráneo al banco de huesos en un lapso de 10 años. Y el jefe del banco de huesos nos mandó una lista de un poco más de 100 tapas de cráneo que no habían vuelto a su sitio en 10 años. ¿Por qué no volvieron a su sitio? Porque fallecieron, ¿no? Entonces se tuvo que corroborar por ahí los pacientes que realmente habían fallecido y ya esas tapas se descargaron. La posibilidad de fallecimiento de una craniectomía descompresiva en un paciente que está en esta situación es más del 90%. Y si sobrevive, ¿cómo sobrevive? Puede sobrevivir con secuelas severas o un estado vegetativo persistente. ¿Ya? Entonces, no todos los pacientes que se hacen craniectomía descompresiva, hay que evaluar el caso. ¿Ya? Pero hay pacientes que sí, por la ciencia se puede saber que solamente tienen esas dos opciones, o fallecer o ir en estado vegetal. Entonces, eso lo puede plantear bien el neurólogo, el médico de cuidados intensivos y el neurocirujano a la familia. Bueno, la PIC, ya hemos hablado de esto, de mayor de 20. Aquí hay una triada también que es importante que la memorice, que es la triada de Cushing, de la hipertensión endocranial que se presenta en el 33% de pacientes. Es hipertensión, bradicardia y trastorno respiratorio. Solamente se presenta en el 33% de pacientes que tienen hipertensión endocranial. Hipertensión, bradicardia y trastorno respiratorio. Entonces, en todo paciente que tiene Glasgow menor o igual a 8, se
monitorizar la presión intracraneal en unidad de cuidados intensivos. Y esas son las maneras como monitorizamos la presión intracraneal. Como les dije, en Perú lo que tenemos es el sensor intraparenquimal y el sensor intraventricular. Esto ya hemos hablado. Entonces, el objetivo de la terapia del traumatismo endocranial es, nuestro interés es reducir la injuria secundaria y así disminuir la mortalidad y el grado de discapacidad. Este es el objetivo del tratamiento del traumatismo endocranial. Nosotros podemos cambiar la injuria primaria. No podemos cambiarlo, ya son daños establecidos que van a quedar y sus secuelas van a quedar. Pero médicamente lo que podemos hacer solamente es reducir la injuria secundaria y de esa manera disminuir la posibilidad de muerte y también el grado de discapacidad. Entonces aquí tenemos lo que son los hematomas subdurales agudos. Un hematoma subdural agudo, si ustedes recuerdan, es como una luna, ¿cómo llamaríamos a una luna que no es completa? Una semiluna, ¿no? Ya, como una semiluna. Entonces, esto de aquí, que es más claro, es el cráneo. Todo lo que es más claro externo es el cráneo. Pero, esto de aquí es un hematoma subdural agudo, en forma de semiluna. Sí se nota, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que es en forma de semiluna? ¿El epidural o el subdural agudo? ¿Ya? ¿Por qué decimos que es agudo? Porque esto se produce después de un traumatismo reciente. Y cuando es agudo, la sangre, el hematoma se ve de color hiperdenso. Y la forma es forma de semiluna. Las personas con traumatismos craneales graves, con hematomas subdurales agudos, son personas que están más graves que un paciente que tiene un hematoma epidural. Un hematoma epidural, tú le sacas el hematoma epidural y el paciente a la semana está caminando, conversando y todo. Pero un hematoma subdural agudo, tú le sacas el hematoma subdural y puede quedar con secuelas graves. No se tiene tanta expectativa de mejoría. Ahora, ¿cómo explicamos eso? Porque el hematoma subdural agudo no solamente es el hematoma subdural agudo, sino viene asociado a ¿qué? ¿Esto qué cosa es? Un ventrículo. Y aquí no hay, ¿no? Y el hematoma está del lado de donde debería estar el ventrículo. Aquí igual, mira. Aquí no hay hematoma y aquí se ve el ventrículo, y aquí está el hematoma y aquí no hay ventrículo. ¿Qué pasa en el cerebro? Está inflamado. Hay edema cerebral de un lado. ¿Ya? Todos los hematomas subdurales agudos vienen con edema cerebral. Igual aquí, mira, aquí se ve una parte del ventrículo, aquí otra partecita, y aquí está el hematoma subdural y de su lado no hay ventrículos. ¿Y cómo está la línea media? Desviada, ¿no? Una desviación grave de la línea media es 1 centímetro, más de 1 centímetro. ¿Y esto cuánto tiene? Por lo menos tiene 3 centímetros de desviación. Esta sí puede tener 1 centímetro de desviación, pero igual por el edema difuso que viene del hemisferio. ¿Este qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. El edema aquí en el hemisferio derecho es difuso, asociado a un hematoma subdural agudo con desviación de línea media de 1 centímetro. Aquí también, incluso aquí hay sangre dentro del ventrículo, hemoventrículo, en un paciente con traumatismo craneal. Aquí miren, ya todo lo que hemos mencionado se resume aquí. Línea media desviada, más de 1 centímetro, hematoma subdural agudo, así se ve blanco porque es agudo en semiluna, con edema del hemisferio adyacente al hematoma. ¿Qué hemisferio es este? Izquierdo, ¿no?
Ahora, acá hay otros ejemplos para poder diferenciar. Por ejemplo, esto es una hemorragia subaracnoidea. Se va por los surcos, la hemorragia subaracnoidea. ¿Esto diríamos que es un hematoma subdural agudo? No. ¿Esto diríamos que es un hematoma subdural agudo? No, esto es una hemorragia intraventricular. Ahora aquí hay doble hematoma subdural agudo. Uno aquí y uno aquí. Ahora esto ya es un hematoma, pero no es 100% agudo porque aquí vemos otra densidad. Esto tiene una densidad un poco más antigua. También puede ocurrir que un paciente se golpea y hace una hemorragia que no le causa muchos síntomas y después se vuelve a golpear. Y por eso hace dos densidades. Pero también dense cuenta que está desviando la línea media, está causando edema. ¿Qué tipo de hematoma es el que es en forma de semiluna? Subdural. Pueden poner solamente subdural, si no ponen agudo está normal. Tenemos hematomas intracerebrales, mira, su mismo nombre lo dice, son hematomas que se presentan dentro del parénquima cerebral. Dentro del parénquima, mire, esto es un hematoma más grande del que hemos visto, pero no desvía la línea media. Está dentro del cerebro. ¿Ves? Hematomas intracerebrales, es decir, son manchas blancas dentro del parénquima. Mira, hematomas intracerebrales. Este paciente va a quedar con trastorno de ¿qué? Este paciente es diestro. ¿Qué alteraciones va a tener cuando despierte? Trastorno de... Aquí, ¿esto qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Parece que más dañado está el lado derecho, ¿no? Pareciera. Puede ser que tenga trastorno del lenguaje, pero me refería a que va a tener trastorno de conducta, porque está en el polo frontal. Ahora, ¿esto es un hematoma subdural? No. ¿Tiene forma de semiluna? No, pues esto es un hematoma epidural, ¿no? Los epidurales son cóncavos, ¿ya? Epidural. Los pacientes con hematomas epidurales tienen mejor pronóstico si se operan rápido que los subdurales, porque los epidurales generalmente no traen edema en el cerebro, los subdurales sí. Entonces, hemorragia subaracnoidea ya vimos. Dice, de 10 a 15% de los pacientes con hipertensión endocranial son refractarias a la terapia médica. O sea, no todos, no todos los pacientes con hipertensión endocranial son refractarios. Pero bien, son refractarios a la terapia médica, se refiere a la terapia intensiva y a la descompresión quirúrgica. Imagínense, hipertensión endocranial, refractaria a la terapia médica intensiva y sobre eso refractario a la craniotomía descompresiva, o sea, tampoco bajó la presión con la craniotomía descompresiva. ¿Cuál es la tasa de muerte? Hasta 100%. Bueno, la craniotomía descompresiva, que ya les he hablado, el cráneo se debe abrir al menos 12 centímetros en el diámetro. Y miren que se debe incluir, ¿esto qué lóbulo es? Temporal. ¿Ya? Tiene que incluir el temporal, el frontal y el parietal. Y por eso que tiene que ser una tapa de cráneo de más de 12 centímetros. O al menos de 12 centímetros. A veces han llegado pacientes que ya están operados, que están mal y que tienen apenas abiertos 5 centímetros. Eso no es una descompresión craneal. No es una descompresión craneal. Miren, en este caso se descomprimió los dos lóbulos frontales. Ahora, existen dos tipos de craniotomías descompresivas, las profilácticas y las secundarias. Profilácticas, que el paciente llegó grave, estás en un sitio donde no tienes cómo medir la presión intracraneal y en la misma cirugía dices, no le voy a devolver su tapa porque aquí no tenemos cómo medir. Mejor de una vez que ya lo abrió, hago una tapa grande y se la saco.
y la guardo en su pared del abdomen. O sea, te aseguras el número. Así tú no estés seguro que lo necesitas. Y dices, bueno, si este paciente sobrevive, de aquí a 3 meses le devuelvo la tapa al cráneo. Eso es la profiláctica o primaria. Pero eso se hace generalmente en sitios donde no tienes todo y el paciente necesita que decidas en el momento por la vida del paciente. Pero la que se debe hacer en una ciudad y en un hospital grande es la secundaria, que es la que se realiza después de estar en UCI y de medir la presión intracraneal. Este es el pacientito que les contaba que salió de un accidente de tránsito, salió por la ventana. En este caso podemos notar aquí que el cuero cabelludo, pues, y la frente, la piel de la frente, todo se ha, como que se hubieran seccionado y está retraído hacia esta zona. Pero no solamente era eso, sino que también el cráneo se había desplazado hacia atrás. O sea, en la fractura el cráneo se había desplazado y parte de los huesos del cráneo se habían metido al cerebro también. Un pacientito que llegó, no solamente en la parte de adelante, sino también en la parte posterior. Incluso, bueno, no todos van a ser cirujanos, tampoco no es el ánimo mío de asustarlos, pero esto es tejido cerebral. Entonces, esto es una disrupción cráneoencefálica. Todo está abierto hasta adentro, las meninges están abiertas también, el cerebro está expuesto. ¿Y sobrevivió? Vamos a ver. Sí, sobrevivió. Lo presento porque sobrevivió. ¿Sobrevivió? Esa es su tomografía. ¿Y cuál es? La mayoría somos diestros. Entonces, ¿cuál es el hemisferio, por decirlo de alguna forma, más importante? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, porque si se daña el hemisferio izquierdo ya no hablas y ya no escribes. ¿No? Si se daña el hemisferio izquierdo tú ya no hablas y ya no escribes. Sí, pues. Entonces, aquí, ¿cuál es el hemisferio que está más dañado? ¿Esto de acá qué cosa es? Huesos, claro, fragmentos óseos. Aquí está borrado el ventrículo también, ¿no? Hay edemas en la zona occipital y hasta la zona parietal y parte de la zona frontal. Y mira, el cerebro está saliendo. Lo que veíamos en la imagen era tejido cerebral que estaba saliendo por la fractura. Miren. Esto es cerebro. Esto es hemorragia intracerebral. O sea, en el hemisferio izquierdo, en más de un 50% estaba dañado. Lo bueno para este niño era que era en la parte posterior, ¿no? Por decirlo bueno de alguna forma, que era en la parte occipital, la parte parietal posterior, la zona sensitiva, ¿no? Y parte de la área motora. Entonces, esto, dentro de lo que es la tomografía que se hace en los casos de pacientes con traumatismo encefalocraneano, se pide como TEC craneal sin contraste más ventana ósea. Ventana ósea es esto, que nos permite ver el hueso. Aquí vemos la fractura. Vemos que lo que estaba dentro era parte del cráneo también. Vemos cómo se ha hundido el cráneo en este punto. Y vemos que son varios fragmentos. O sea, ese cráneo no se ha abierto como si fuera una sola tapa, sino son varias tapas pequeñas, por decirlo así. Varios fragmentos. Una fractura convoluta del cráneo en esta zona. Y esto es la ventana ósea. Y esto fue la cirugía, ¿no? En la cirugía, el parénquima cerebral con hemorragia subaracnoidea se ve aquí. Esto es la dura madre. No se van a desmayar, ¿no? Porque cuando hacen el internado, dicen, doctor, quiero entrar en cirugía. Ya, pues entra. Y están ahí que nos ayudan, hombres y mujeres,
Y nosotros empezamos a abrir el cráneo y dice el doctor, me desmayo. Ahora tengo que atender a otro y atender. Ay, no. Ha pasado varias veces. Entonces, aquí vemos el tejido cerebral con hemorragia subaracnoidea, como les digo. Esto es la dura madre, que también está en partes. Esto es el cráneo. Esto es el cuero cabelludo, lo que tengo aquí. Cabello es. Cabello. Esos son unas pinzas que están sujetando el cuero cabelludo hacia abajo. Esto es una gasa. El cráneo salió por pedacitos, ¿ya? O sea, no había una parte del cráneo que podíamos guardar ni en el banco de huesos ni en nada. Y esta parte, que es el área parietal, estaba totalmente lesionada, ¿no? Ahora, cuando nosotros abrimos el cráneo, también este caso es importante por eso. En esta zona había una arteria que estaba rota y que sangraba, y las arterias sangran bastante. Entonces, esa arteria que estaba lacerada, solamente hay dos opciones: o la cauterizas y anulas todo el trayecto que estaba irrigando, y eso suma más secuelas al paciente, o la coses. Entonces tuvimos que traer un microscopio con unas suturas muy finas, 7 ceros, 8 ceros por ahí, y coser la arteria. O sea, si ya no teníamos nada que hacer por esta parte de acá, dijimos, al menos vamos a salvar esta parte de aquí, que la arteria está rota. Hicimos una plastía de la arteria, ¿no?, para que continuara circulando por esa zona. Y se pudo salvar esta parte. Y miren, así terminó la cirugía. Esto es un dren, ¿ves? Está saliendo sangre porque definitivamente... ¿Se acuerdan que por aquí esto estaba hacia atrás, no? Y esto venía hacia atrás también abierto, atrás también estaba abierto. Pero ¿qué pasó? Como esto había sido el paciente había salido despedido del carro por la ventana y había caído en la pista, se empezó a necrosar toda esta zona de la pierna. ¿Eso es daño primario o daño secundario? O sea, la necrosis sí, pero ese daño se produjo en el accidente. ¿Lo produjo la cirugía? No. Entonces, sí, bueno, hay tantas cosas. Tuvimos que ponerle el hueso cuando ya se dio el tiempo de que esta piel mejoró y se hicieron implantes. Se tuvo que, como no tenía hueso, hacer con acrílico una plancha simulando su hueso, que se moldea como una plastilina, ¿verdad?, que también se usa en cirugía de traumatología. Y se le repuso un cráneo de acrílico, ¿no? Hay otras maneras también de hacer plaquetas. Ahora hay maneras computarizadas que se pueden imprimir en 3D y todo. Pero esto pasó hace 10 años, pues no había eso. Bueno, también a él ya se le hizo... ¿Qué tipo de craniectomía descompresiva fue de este chico? ¿Primaria o secundaria? ¿Primaria o secundaria? ¿Se le monitorizó la PIC para dejarlo sin plaqueta? Fue primaria, ¿no? Primaria es la que se hace en el momento para salvar. No tenemos PIC, no tenemos el tiempo, estamos ahí con el paciente grave. Y a pesar de que estamos en un hospital grande, no íbamos a pensar en devolverlo a UCI y después regresarlo, ¿no? ¿Y la secundaria cuál es? Cuando llega a UCI, se coloca el sensor de presión, se ve que la presión está más de ¿cuánto? De 50, ¿no? ¿Más de cuánto? De 20. Entonces se ve que la presión está de 20 constante y los tratamientos de UCI no lo mejoran y es refractario, entonces va a descompresión craneal. Pero este paciente se le hizo todo en una sola. Bueno, así se veía en la tomografía, ¿no? Se ve una huevo. Este es otro paciente. ¿Ves? No le digo que hasta hace poco usábamos. Qué vergüenza, ¿no? Cuando un amigo fue a rotar a Estados Unidos hace 5 años, y él le preguntó, no me acuerdo en el hospital, le dijo, ¿dónde están los trepanos de Saxo?
Eso está en el museo, dice. Dice, nosotros todavía usamos, uy, no. Pero ya no usamos, pues, pero para que sepan la historia de hace poco. Bueno, ese es el tamaño, la dura madre, cómo se abre la dura madre, cómo queda esto, hundido, ¿no? Así se ve, ¿eh? Incluso hay TikTok donde hay pacientes donde se ve la mitad hundido, no sé si han llegado a ver. Bueno, yo nunca he visto así directamente, pero ese que vi era un tipo que tenía una descompresión craneal que no le habían puesto el hueso. Y después cuando se tiene que reponer, se repone de esta forma, ¿no? Vuelve a su sitio, se repone aquí. Y entonces así, aquí termina, después de 5 meses. Tengo un video ahí, pero quedó como me parece. ¿De qué lado? Derecho. Trastorno del lenguaje no tuvo. Solamente la me parece. Vivían en una playa del sur viviano. No sé, creo que hay una playa que se llama Lobos, pero al sur. Ya, por ahí vivía y como tenía cerca el mar, su rehabilitación era, como no podía venir mucho a Lima y por ahí no hay centros de terapia física, su rehabilitación era nadar, ¿no? Y como ya lo sabía hacer, camina bien, se le nota la parecia, ¿no? Se le nota más en la mano. A él me mandó estas fotos, ¿no? Con el chorri. Pues, Con el chorri. ¿alguna pregunta? Yo pensé que ya eran las... Hasta las 7:40, ¿no? 6. ¿Ah? 6:40. ¿Hoy día tiene examen? ¿Pero? El próximo jueves no tiene examen. ¿Ah? El problema es mañana. ¿Ah? El próximo jueves. O sea, el próximo jueves podemos quedar media hora más. ¿Por qué le invitan al doctor? Para pasarlo para acá.